Buenas, buenas, mi nombre es Ilianis Mi nombre es Katherine. y juntas somos Las Las Carmen. Carmen. Bueno, el día de hoy vamos a recordar esa etapa que para algunos fue bonita, para otros no tanto. Es la etapa de cómo fuimos en escuela, liceo y todo eso. Vamos a estar recordando momentos tristes, pero más momentos alegres. Porque ahí, bueno, O fueron sea, más. para algunos, porque para algunos la verdad no les gustaba ni siquiera ir a la Bueno, escuela. yo era de esa persona. Mm. A mí no me gustaba mucho estudiar cuando yo estaba. O sea, no era que no me gustaba estudiar, porque a mí sí me gustaba. No, Bueno, no le gustaba. como. No, no sé si yo les he contado una anécdota que cuando la recién conocí en el liceo, la hora de entrar era 7 de la mañana. Ella llegaba como a las 9 y me llama y que, hola, ¿será que te puedes hacer pasar por mi mamá para que la directora la deje entrar? Pero es que en mi defensa, yo vivía lejísimo del liceo. Tú vivías más cerca del liceo, pero yo vivía muy lejos y en mi camioneta de la casa pasaba 6:30, 7, o sea, Pero, no había o no sea, full. dejabas que se te pasara, pues. No, iba demasiado full porque ahí donde yo vivía no había como tantos buses y solo la que se metía por dentro era la que pasaba y obviamente había demasiada gente y tampoco me iba ahí en la puerta, pues ni en la puerta cabía. Excusas. No, pero yo sí. ¿Cómo fuiste tú en la escuela? O sea, O sea, primaria. saben que siempre está que si los populares, los nerd, que nadie trata y así. Yo era como en medio. O sea, yo tenía mi grupo de amigos, pero no era ni popular ni así la más de la esquina. Yo me sentaba siempre como en medio y así. Recuerdo que yo para los deportes siempre he sido pésima, 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 la peor, la verdad. Y había esos torneos estatales de todas las escuelas y así. ¿Cómo que se llamaba eso? Los intercolegiales. Ajá, los Algo intercolegiales. así se llamaba. Y a juro tenías que participar. Entonces yo como que, bueno, es algo obligatorio. Me metí en kicking ball, ¿saben? Ujú. Esa que tú pateas y la gente Corre las corre. bases. Como, Como béisbol, pero con pelota de fútbol. ajá. Algo Entonces, así, no sé. ponte, yo era como la cuarta a patear. Y estaba, obviamente, yo estaba como en cuarto grado, no recuerdo, y estaba quinto, sexto, todo el escuela ahí. La escuela. Y yo súper nerviosa porque a mí nunca me, o sea, de grande sí me gusta hacer ejercicio, pero de chiquita nada. Y yo voy a patear. Y las primeras dos las pelo, pues ya me iban a hacer strike, o sea, No, strike. a A ponchar, ponchar. me iban a A ponchar. ponchar. Las Ujú. mujeres saben mucho de deporte. Pero es que ese deporte no es muy concurrido. Ajá, O sea. ya me iban a ponchar. Y los de sexto grado, y que, ¿cuándo cumples años para regalarte una brújula? Yo estaba así, casi que yo, y la verdad me poncharon pues porque yo no era buena. Yo Yo en, recuerdo esa anécdota como una peor. Yo al día siguiente yo no quería ir para la escuela porque todo el mundo dice, tú eres la que la poncharon, que no sé qué, no pateaste ni una. O sea, No, bullying me y los hicieron. carajitos cuando uno está niño, uno es muy competitivo, o sea, son demasiado competitivos, quién es mejor, quién es peor y todo ese. Pero ¿saben qué es lo peor? Que quedé seleccionada en el equipo para jugar los juegos afuera. ¿Por qué razón? Porque me pusieron como la tercera al bate ahora, a patear. Entonces la primera lanzaba duro, la segunda lanzaba duro y yo no sabía, pues solo tocaba la pelota así y los otros corrían y anotaban. A mí me hacían out, pero metían carrera. Ah, ok, Entonces, solo tocaba, yo me acuerdo de ese ajá, de solo entonces toque. sí, ironías de la vida. Después que me hicieron tanto bullying, quedé en el equipo. Yo en primaria, yo siempre fui, o sea, en primaria era una niña demasiado introvertida, porque yo era muy miedosa, o sea, a mí no me gustaba ir porque habían como muchos niños, yo me Uh sentía -huh. como, hay demasiados niños. Yo me portaba pero tan bien. O sea, yo era una niña que me portaba tan bien que la profesora cuando yo estaba en segundo grado, tercer grado, me regaló un bolso. Me agarró tanto cariño Uh -huh. yo creo que yo mi bolsito estaba cansadísimo. La profesora me regaló un bolso y a mí nunca, o sea, era como, yo me sentaba de primerita y o sea, lo único así era que, pero yo no me acuerdo cómo, o sea, creo que sí tenía amiguitas pero no me acuerdo mucho.
me acuerdo como más en tercer grado que ya sí me juntaba con Ajá. la... Pero yo era las niñas y cero popular, o sea, las niñas No, fue, simplemente están ahí o sea, existiendo. por eso yo no era como que así las que nadie trataba, o yo era como en medio. O sea, tenía mi grupito de 2, 3 amigas y ya, Ujú. pues así. Yo recuerdo no, bueno, o sea, esto es una anécdota random, Ujú. random, pero eso siempre lo recuerdo. Yo cuando estaba en tercer grado, no sé si recuerdas que uno en el pupitre, uno ponía cuadernos así, hacía como una casa entre los pupitres. ¿No te No, yo nunca llegué a hacer eso, ¿qué? poníamos cuadernos así, como mirando para acá, Ajá. y cuando tú estabas copiando, nadie te veía. O sea, era uno de niño, pues uno tenía unos No, la toques. verdad yo nunca llegué a hacer eso. Ah, no, yo sí lo hacía. Y yo tenía una amiga en tercer grado que en la escuela había demasiado piojo. Yo recuerdo que mi mamá me hacía una crineja así, una cola así con crineja. No en Y, el tiempo de los piojos. Yo como me dio piojo. Porque yo, o sea, yo siempre andaba espelucada, la verdad, a mí me gusta peinarme. Y siempre cargaba, hasta que un tips, mi mamá, por las noches me echaba vinagre. ah, Y más nunca me cayó piojo. a mí sí me Pero caía me olía demasiado y no piojo. me lo sacaba, pues. Y al día siguiente la gente que, ay, huele a vinagre. Y yo, sí. No, bueno, ahí en tercer grado, yo estaba así con todos mis cuadernos, ya estaba, porque eran Ajá. como solo dos pupitres por hilera. Y ella estaba así, y yo recuerdo que estaba escribiendo, y me cayó un piojo así en la Ay, hoja. qué asco. Y yo me quedé como, esa niña tenía pero tanto piojo. Obviamente, es que en la escuela hay Ujú. mucho piojo. Y Hablas de piojo, me pica la a cabeza. mí también, Ay, qué y horrible. había pero tanto piojo o sea, casi que todo el mundo tenía. Yo creo que hasta los Ajá. niños le pegaban. Y bueno, y yo utilizaba el Sí. cabello como ahorita, más Ajá. largo. Y yo recuerdo que me cayó piojo, pero el ser una piojamentación terrible. Y se lo pegué a todas mis hermanas, hasta mi mamá tenía piojo. Y mi mamá dijo como que es esto, ¿no? Entonces nos compraron el cepillito ese ácido El mil. ácido 1000, estaba Y buenísimo. como yo tenía el cabello muy largo, cuando llegaban por la mitad de mi pelo, mi mamá no podía seguir jalándolo y me dijo, no soporto más esto. Me hizo 2 crines y me cortó el pelo por aquí, me pasó mal cortado Ajá. por los piojos. Yo tenía el cabello muy lindo cuando era niña, pero después de eso como que el cabello duró años para crecer. Me lo cortaron por aquí y me dijo, no, es que tienes demasiado Pero es piojo. que sí, no te iba Tenía, a quitar los y pelos ahí nunca. me pudieron sacar toda la pigmentación que yo tenía y después me seguían peinando así, pero pegadito, pegadito, que yo iba para la escuela así y me hacían una crineja para que no me Era horrible pudieran. cuando peinaban a uno para la escuela. Yo no sé si era por eso, pero no le cagas así. No, y en serio, y uno Ujú. pasaba todo el día, yo no sé cómo uno le dolía la cabeza todo el día con esa verga así. Creo que los dolores de cabeza míos de grandes son por eso, porque mamá me decía una cola de caballo con una tesis y yo iba así. La gente debe pensar que yo era china, pues yo así. No, a mí sí, a mí nunca me ha gustado peinarme. Y yo cuando estaba chiquita, mi cabello se enreda muy fácil. Y yo recuerdo que cuando yo iba para la escuela, mi mamá siempre iba tarde, pues, y mi mamá me iba a peinar y siempre tenía el pelo enredado. No, pero es Siempre. que, es que tu cabello es muy delgado, porque ella siempre me dice, hazme una crineja, y yo hago así, porque se le enredan los de aquí con los de aquí, no sé por Ajá, se qué. me enreda muy fácil. Ujú. Y mi mamá me iba a hacer trenzas y colitas y eso, y siempre me caían a cepillazo todos los días antes de irme para el colegio porque siempre tenía el Ujú. cabello enredado. Hasta que, bueno, después que me lo cortaron, yo paré, o sea, yo me sentía rara porque me veía como rarita, ¿no? Pero era mucho más fácil para peinarme, nunca se me enredaba porque lo tenía Ah, cortico, pues fue algo positivo. Solo que me quedó en un lado más la la chilindrina. chilindrina, pero de resto, chévere. No. Pero bueno, volviendo a las anécdotas escolares, Ujú. una anécdota que tú recuerdes que diga, uy, te marcó. De la escuela, creo que en estos días, bueno, no sé si te la conté, que hay una niñita, cuando yo estaba como en quinto, cuarto, por Ajá. ahí, cuarto, que la niñita a mí me hacían bullying en el No, es colegio. que vamos a estar claro que una niña es cruel, cruel. Eran cruel y esa niñita me empujaba, pero ella era una niña que tenía, Ajá. es como esas niñas que le dan one pole, Que no son sé, así como grandes son muy para, grandes para su todos edad. son así, ella es la última de la fila. Y ella, Ajá. ajá, y ella era muy grande, y ella era mala no solo conmigo, era mala con varias niñas. Pues. Y la niñita siempre me empujaba y no sé qué, y yo
yo siempre he sido súper cagada. Y a mí no me Ha comenzaba. sido, es. Ay, por favor. Y la niñita comenzaba siempre a empujarme, Ajá. y yo casi nunca le decía nada. Bueno, realmente casi nunca le dije nada. Y vino mi hermana y una vez yo lloraba, pues yo un día me puse a llorar, me dijo como, mi hermana era patrullera. Y sabes que los No, patrulleros, y su hermana es más pequeña, pero como es de problemática, esa no se deja. ella no se deja, y ella es más, o sea, ella no De le estatura, gustaba. pues sí es mayor, pero sí, ella no se deja. Sí, ella, su personalidad es más, obviamente se Ajá. defiende, pues. Y yo recuerdo que ella me dijo, ¿cuál es la carajita esa? Y yo le dije, es fulana. Y como ella era patrullera, Ajá. la sacaba de la fila, pero le echó el botón y sale. Y la niñita decía como, pero si yo tengo mi camisa por dentro. Y yo, Ajá. salte, porque ella era así. Y luego después la carajita siguió, pues. Y mi hermana así como que le dio su insultadita y la carajita lo dejó. Pero sí me hacían bullying cuando estaba. No, hablando de los patrulleros eran un tormento. En serio, ponte, eran la hora de recreo y obviamente unos niños. Y en ese tiempo jugábamos ese juego que era que si viene el lobo, ese que hacían un círculo y decía, ¿qué está haciendo el lobo? El lobo se estaba vistiendo, no sé qué, y después decía, el lobo está listo, y salía el lobo corriendo y perseguían a alguien. Algo así, no, o sea, más o menos. Y obviamente era la hora de recreo, nosotros nos queríamos divertir, éramos unos niños. Y nosotros corríamos todo el recreo jugando ese juego y los patrulleros no nos podían ver porque no, o sea, nos tachaban nuestra broma, pues. Era horrible, no. horrible. Bueno, con mi hermana que era patrullera, como nosotros vivíamos súper cerca de la escuela, pero los patrulleros siempre ellos salían más tarde. O sea, todos salíamos a las 5:30 y ellos salían a las 6. Y de paso, ellos también creo que entraban más temprano. O sea, era horrible. A mí nunca me gustó. Pero eso era, o sea, se lo hagan a los niños que sí, como los como más destacados. Los mejor comportamiento, buenas notas y así. Y yo tenía que esperar la media hora que ella saliera. Y recuerdo que en ese tiempo estaban pasando en Venevisión Anne, Avatar, la leyenda de Anne. Y empezaba justo a las 6. Entonces yo estaba todos los días como apúrate. A ella también le gustaba y salíamos a pirar para mi casa. Pero si fueron en sexto grado, ya tenía mi convito de amiguitas, como 4 amiguitas. Y recuerdo que yo soy así desde carajita. ¿Cómo? Yo les decía, pero vamos el fin de semana para Metrópolis a comer un helado. Y ellas aceptaban, digamos, como la mamá de una de ellas, que era profesora de artes plásticas. Y salíamos afuera de la escuela, para cositas así, que si, ay, vamos a comernos un helado, ay, vamos a comernos esto, era chévere. No, la verdad creo que la única vez así que salimos, o sea, yo salía con una amiguita, que éramos como la que más afinidad teníamos, ella me decía, se mudó como, ponte como a 10 minutos de mi casa, 15 minutos, algo así, me decía como que, ven y te quedas un fin de semana y así. Pero la única vez que salimos todo el grupo fue cuando nos graduamos de sexto grado, que en su casa había como un estilo de jacuzzi, pero era medio grande, pues. O sea, no era como un jacuzzi, sino que era como un tanque. Era como en el baño, pues, y hicieron como cerámica de piscina, así, pero hicieron un cuadro, pues. Y ahí, como nosotros estábamos chiquitas, cabíamos todas. Éramos como las que más nos tratábamos, éramos como 6, y ese día fuimos a celebrar por ahí. No, yo así de sexto grado, sí, solo creo que una todavía de sexto grado, señales, la tengo en Facebook, pero no hablamos, pues, pero la tengo en Facebook, que sabíamos que cuando estábamos chiquitas éramos amigos. ¿Tú tienes a alguien en Facebook de ese tiempo? Sí, creo que tengo como 2, la que digo con la que más afinidad tenía, porque después uno sale de la escuela como a los 11. Ajá. Como a los 11. No, a los 12. Ajá, algo así. Y ella después me invitó a sus 15 años. O sea, sí, no sé, o sea, obviamente no es que yo le escribo, ni ella me escribe, pero nos recordamos. Me imagino. Me imagino. ¿A ti no te pasó que cuando estaban en la escuela en sexto grado todos eran como, ¿para qué colegio, para qué liceo vas tú? Para meternos los dos y estudiar juntos. Uno era tan inocente. O sea, yo con esa amiguita sí planeamos, pero como ya vivía como a 10, 15 minutos de mi casa, creo, ella se metió en un liceo que quedaba cerca de ella. Y obviamente ahí ella tuvo sus otras amigas y después yo me metí en otro liceo y que era un liceo privado, pero de los que quedaban en el centro, que era malísimo. Yo tuve mis otras amigas, pues.
Y después, ahí de verdad, a mí me metieron en ese liceo, no sé quién se lo recomendó a mi papá, la verdad, ese liceo malísimo. No sé, yo estudié el primer año y cuando me fueron a inscribir como para el segundo año, el liceo se había caído. No sé qué pasó, pero el liceo estaba así como derrumbado. Pero ese liceo era de la época de Simón Bolívar, ¿o qué? Sí, esas casas del centro son como de antigua. Y o sea, el liceo era de esos Era liceos una casa. Ajá. Okay. Y cuando mi papá me fue a inscribir, se había caído. Yo Qué me quedé así como. locura. Y ahí Pero me gracias a Dios no se le cayó encima ustedes en la cabeza. Sí, ajá, el liceo esperó que tuviésemos vacaciones. Sí, siquiera fue considerado. Y después ahí me pasaron para otro liceo, que fue en el liceo que sí estudié hasta cuarto. O sea, tú estudiaste del liceo en 3 liceos. Yo cuando me pasaron a primer año, yo recuerdo que todos decían, vamos a estudiar en un colegio que se llama Santa Lucía, que está cerca de mi casa. El liceo era caro. Sí, entonces mi mamá, cuando yo pasé a primer año, como mis hermanas también estudiaban liceo, y también le pagaban liceo, era mucho, pues. Entonces mi mamá decidió, tuvo una fantástica idea, de meternos a todas en un liceo en las ferias, que era una zona más popularcita, y que no popular, era una zona más barata, y nos metieron a las 3. La rica. No, es que obviamente, ajá. pero más barata de bien barata. O sea, pero es porque ustedes eran muchos. Éramos muchos. Y la verdad, el Santa Lucía era caro. Era caro, ajá. Eran más caritos que esos liceos de la feria. Eran de esos liceos que tenían que ser 2 turnos, creo. Como el Inca, no sé si el Inca tenía turno mañana. No, ese tenía como un solo turno, pero salíamos tarde, como a las 2. Pero como era, yo creo que como estaba cerca en esa, o sea, todos los carajitos que vivían por ahí cerca los metían ahí, por eso ellos también como que, pero bueno, aquí nos metieron en un liceo en las ferias y me metieron a mi hermana que estaba en 5º año, la otra que estaba en 3er año y yo que iba para primer año. Pero nos encontraron puros turnos en la tarde. Entonces, no, y el turno de la tarde son los más desacados, yo no sé por qué. Y de paso en ese liceo pasaba algo, que ese liceo como quedaba en la feria, yo tenía que pasar por Plaza de Toro, que es una zona, zona roja. Una zona roja, por Plaza de Toro para llegar al liceo. Y de regreso, igual. O sea, todas estas referencias son de Valencia, donde nosotros vivíamos. Entonces, yo me iba con mis hermanas y tal. Más que todo con mi hermana la que está en 3er año, porque mi hermana la que está en 5º año, ya cuando tú vas saliendo tú tienes otros horarios. Entonces un día, nos pasó varios días, que como salíamos a las 5:30, atardecía. Y se ponía oscuro, y habían unos carritos que salían de Plaza Toro donde yo vivía. Que son como las combi. Son como una combi. Ajá. Perdón, entonces... Sácalo, llévalo al cine. Entonces... llegamos muy tarde, llegamos ya de noche. Entonces mi mamá como, esto no me está gustando porque están llegando de noche. Y por más que sea el día que mi hermana peligroso. El día que mi hermana no pudiera ir, yo tampoco iba a perder clases. Y de paso, en ese liceo a mí me pareció súper extraño porque tú sales del colegio, son todos niños. En ese liceo yo llegué a primer año y habían niños de 15 años en primer año. Yo me quedé como, ¿qué? Y eran todos demasiado grandes. Yo era una pitufita ahí, o sea... Es que normalmente en los liceos así que son medio públicos o los públicos, la gente se ve así como mayor. Y uno así como... Yo creo que tienes 15 años y dices para primer año y te inscriben. O sea, como que no hay eso. Y mi mamá me sacó, al final me terminaron sacando y ahí me metieron en el que estaba cerca de mi casa. Y a mi hermana no la metieron en ese, sino que lo metieron en uno que estaba en Isabelica. Y ahí en ese liceo, de verdad en ese liceo era raro, random. Y yo tenía una amiga que era como china y ella, bueno, no era como china. Era china. Pero venezolana, sí. Ella era muy dulce. O sea, ¿se fue a vivir a Venezuela o nació en Venezuela? Yo creo que ella se fue a vivir a Venezuela. Entonces ella era muy dulce y tenía como 2 amigas más que, por cierto, una de ese liceo todavía, o sea, nos seguimos en Instagram y eso, y ella me comenta, o sea, es súper chévere. Y en ese liceo, sí, de verdad no me gustaba estar en ese liceo porque yo no tenía amigos ahí. Y no la pasaba bien, o sea, era como, me sentía súper fuera de lugar. O sea, porque tú entraste como a mitad de curso. Yo entré como a mitad de curso. Y a lo mejor ya la gente tenía sus grupos y así. Y yo nunca he sido súper extrovertida. Entonces, como yo era introvertida,
la gente cuando ve a alguien introvertido y los carajitos, sea lo que quieren es atención, comienzan a meterse contigo porque ellos quieren atención, entonces tú eres un blanco excelente para que te hagan bullying. Una anécdota que yo tengo es cuando se cayó el otro liceo y entra el otro. Obviamente ellos ya venían de estudiar primer año juntos. Primer año juntos. Y yo entré el segundo año, pues entonces ya cada quien tenía sus grupos y yo no trataba a nadie. Entonces yo odiaba la hora de recreo porque yo tenía que salir parada sola. Eso es lo peor, no lo provocas ni. Entonces yo un día estaba así, ese era de 2 pisos. Entonces yo estaba sentada en la escalera comiéndome una empanada que me compré, pues, y llega un muchacho grande, pues, como de tercero o cuarto, no recuerdo. Y me dice unas cosas como que, hola, tú eres nueva, no sé qué, y yo estoy hablando con él porque, o sea, si no estoy hablando con nadie. Normal. Después el muchacho se va y veo que viene una muchacha como que de su salón con otras muchachas. Imagínate tú, o sea, eran como 5. Por Dios. Y la que me dice se veía así alzada, pues esa que les gusta pelear. Y me dice que qué hacías. La malandrosa. Sí, ¿qué hacías tú hablando con mi novio? ¿Qué? Y ella me queda así. Yo le dije, ¿quién es tu novio? Y me dice, que es el muchacho que le había dicho que yo, o sea, le había dicho. Así de nerviosa me puse cuando me estaban diciendo. Y que el muchacho le había dicho y que, o sea, que estábamos coqueteando, pues, loco el muchacho. Y yo me quedé como, no, o sea, en Disney me habló, no sé qué, ella me dijo, te espero en la salida. Y yo, ¿qué? Y, o sea, yo no sabía qué hacer. Y se hicieron las 9 de la noche y no sabía. Yo tenía ganas de llorar, pues, y yo me quedé así, y llegó una muchacha que era como de quinto, que después yo me hice amiga de ella, pues, y me dijo como que, ¿qué pasó? No sé qué vi, y yo le dije, no, me dijeron que me iban a entrar a golpe cuando yo saliera, pues, porque yo que estaba sacando a su novio, y ella me dijo, como que métete para acá, para el salón de quinto año, y cuando salimos, yo le dijeron como que no te metas con ella, si ella es una niña, pues. Es verdad, es que tú eres chiquita. Y después yo no quería ir más para el liceo porque puede ser que ese día me defendieron, pero no todos los días me iban a defender. Entonces, a la semana me enteré que la expulsaron porque ya era de esas que siempre se la estaba peleando. Era una problemática. Era problemática. Ay, no, esas peleoneras yo no las soportaba. Pero yo ese día, cuando ella me estaba diciendo eso, yo estaba que lloraba porque me van a linchar. Obvio. Yo no sé pelear. Bueno, yo después que estuve en ese liceo, volvió de nuevo mi mamá tenía una situación, mi papá tenía una situación ahí media, no tenían plata, pues, y decidieron sacarnos. Yo duré 2 años en ese liceo, segundo y tercer año. No, y más bien duraste porque en serio ese liceo no, era, primer y segundo año. Era caro. Entonces me pasaron a tercer año a un liceo donde estudiábamos. Yo entré en ese liceo en tercer año, tú entraste en quinto. Entré en quinto porque al liceo donde estudiaba que ahí, ese liceo no se cayó otra vez, sino que siempre los de cuarto o quinto eran muy, muy problemáticos. Entonces ellos decidieron recortar como que de los niveles hasta solo tercer año. Como para tenerla más fácil. Porque eran demasiado problemáticos. Entonces siempre los amenazaban con no le vamos a hacer graduación si no se portan bien, y se cansaron de eso, pues, y simplemente quitaron los 2 otros niveles. Y tuvimos que buscar otro. Y yo me quería meter con mis amiguitas, normal, pues, eran mis amiguitas de esos grados, y yo le digo a mi papá, ponte, escríbeme en el liceo de la esquina. Pero tú le dijiste el nombre. Le dije el nombre, le el nombre y las indicaciones, le dije, ponte, aquí hay una panadería, dos, como caminas, y el primer liceo que te encuentres, ese es el liceo. No lo encontró y me escribió en el liceo que mejor le pareció, que fue en el liceo donde estabas tú. Ok. Bueno, ese liceo, mi mamá lo conoció por mi hermana, la que estaba en tercer año en ese tiempo. Ella tenía una amiga y se salieron las dos de ese liceo y se fueron a un liceo más barato que era en el centro de la ciudad. Los del centro eran más baratos. Eran súper baratos ese liceo. O sea, eran privados, pero la matrícula costaba como 2.000 en ese tiempo. Eran privados, pero eran baratos, pues. Y no eran, ese liceo donde estudiamos no era tan caótico como los otros liceos. No, había uno enfrente que sí era como esa gente que estudiaba varios años en parasistema. Y ese la gente sí era en carnaval. En carnaval era horrible, te perseguían, tú tenías en carnaval eso parecía los Juegos del Hambre.
Eso era horrible. Y de paso que todos los liceístas del centro Yo no quería ir para el liceo de carnaval. tenían como 20 años o se veían grandísimos y de paso eran como todos malandrosos. Había muchos pues que eran Y todos venían malandrosos. como un grupo de 15 a quererte mojar, lanzarte huevo. Yo recuerdo No. que un día, yo cuando me cambiaron de ese liceo a este nuevo liceo, me pasaron con mi hermana estaba en 5º año y ya yo estaba en 3er año. Y yo ahí entré el primer día y conocí a otra mejor amiga que yo tengo. Entonces yo recuerdo que No, ella, mentira. yo recuerdo Porque seguro está viendo este episodio. yo recuerdo que un día con ella nosotros éramos la ambucia, y todos los días nos comíamos perritos de como 5 Yo bolas no sé cómo en afuera. el liceo uno no salía rodando porque se comía esos perros calientes todos los días. Todos los santos días. Y le echaba todas las salsas que uno encontraba, queso, todo. Todo. Y yo recuerdo, esa época en ese año fue súper divertido. Y yo recuerdo que fuimos y nos compramos unas hallaquitas de chicharrón con unos jugos de naranja. Porque en el centro eso me gustaba, que vendían de todo y barato. Y nos sentamos ahí frente al metro, donde estaba la estación del metro de la CN. Y estábamos ahí y han llegado como 5 carajitas, pero coqueritas. O sea, coqueritas es decir, carajitas de la calle. Ajá. Como, yo no sé, como esos niños de la calle, pues que son, obviamente esos niños tienen calle, porque ellos viven en la calle. Y la niñita me dice... Y uno lo que no está ni en la calle. No, yo no sé cómo yo sobreviví todo ese La mayor calle que yo tenía era agarrar transporte público. Sí, o sea, uno no está ahí como... Y estábamos así las dos, y ella también es cagada, pero ella tiene algo, que ella alza, pero es cagada. Y estábamos así. O sea, pero eso es bueno, porque ya la gente no le demuestra que tiene miedo y la gente debe pensar de no, ella va para adelante. Ella va para adelante, sí, exacto. Y estábamos ahí viendo las carajitas y nos dicen, dame lo que estás comiendo. Y yo con las hallaquitas, y a mí me encantan las hallaquitas. ¿Y tú quieres que te compre otra? Y yo, no sé, y ella no te vamos a dar. Y yo, sí le vamos a dar. Y ella, no te vamos a dar. Y la carajita, ¿cómo que tú no me vas a dar? Y vinieron las otras carajitas y yo dije, no, aquí me dieron una paliza. Y yo le lancé la hallaquita y le digo, no, toma. Y la niñita, viene la muchachita, pues, y me dice, ¿y no me vas a dar jugo? Yo, o sea, eso era una callapera, o sea, eran callaperas. Y todos los carajitos ahí, y yo ya estaba tan cagada. Y yo, sí, y le di el jugo. Y ella va y ella, ¿qué te pasa? Mi jugo no vas a tomar. Yo decía, no, aquí no me agarra a golpe. Y yo no sé qué pasó, yo creo que ese día nos salvó la campana, algo nos salvó. Porque las carajitas como que vieron a otra persona y se fueron para allá. Pero yo creo que 5 minutitos más ahí, esas carajitas nos agarran a golpe. Y después yo más nunca nos sentamos a comer ahí. Obvio, porque había niños de calle por ahí rondando. Pero en esa época también con esa amiga, nosotros teníamos otro amigo también, bueno, un ex amigo, y nosotros... ¿Qué habrá pasado en ese acontecimiento? No, esto lo vamos a revelar un poquito más adelante de esta historia. Y bueno, y nos metíamos ahí, no sé si te recuerdas que era una piñatería grande. Ajá. Nosotros éramos tan mentepollas en ese tiempo, bueno, pero uno disfrutó su mentepolla. Y nos metíamos ahí todos los días. Mentepolla es como inmaduro. Como inmadura, ajá. Y nosotros nos metíamos ahí todos los días, nos probábamos los lentes, las pelucas, todo. Y ya cuando las tipas que trabajaban ahí nos veían como una heladilla con estos carajitos. Tú me estás diciendo que lo que más disfrutabas tú de la escuela era del liceo, era la salida. No, literal, era la salida. No, porque yo comía, me compraba cosas. O sea, mi experiencia entrando a ese liceo, lo único bueno que yo obtuve en ese liceo fue que te conocí a ti. y bueno, a 2 amigos más. O sea, pero normalmente ese liceo era una porquería. Y no era una porquería como... No, yo diciendo, no, el liceo. Es una porquería. El liceo es una porquería. Y no tanto porque no servía, pues porque puede que sí servía, pero el año que yo llegué, habían como 2 profesores que te daban las 12 materias. Como 2 profesores que dan 12 materias. Insólito. Sí, no había profesores en ese liceo. No había profesor, y como no había profesor, todo el día en el salón se la pasaban desocupados y se ponían a pelear. A lanzarse los bolsos. Horrible. Los alumnos eran random, eran raros. Yo un día
como yo era nueva, yo no tenía la insignia aquí cosida, y si tú no tenías la insignia cosida, no te dejaban pasar. Entonces, no dejaron pasar otra muchacha que estudiaba en nuestro salón. Y ella me dice, yo vivo por aquí, si quieres vamos a mi casa, y tú la coges ahí, pero yo no la conocía. Pero amable. Espérate más adelante. Y yo fui a su casa, y su mamá como que, ay, ella es tu amiguita, no sé qué, tenía como un local de comida, un restaurante, y ella dice, si quiere abro el restaurante para darles comida, Anita, no sé si es que le da pena que su mamá tuviera un restaurante. Ay, por favor. No. Es de esas niñas que trataban a su mamá así. Y yo me quedé así, y la señora, no, para que desayune. Y la señora nos dio un desayuno súper rico, la verdad, la señora amable, todo 10 de 10. Yo cosí mi camisa y íbamos de regreso al liceo. Cuando estábamos por entrar, ella me dice, pero recuerda que tú y yo no somos amigas. Yo me quedé como, tienes un problema, obviamente, o me hiciste un favor, o sea, gracias, pero no significa que por eso yo... No, pero ¿qué clase de persona te dice, recuerda que tú y yo no somos amigas? Qué loca. Yo me quedé así, y yo, como que, algo así como que cuando entremos al liceo no me hable, algo así me intentó decir, y yo le dije como, gracias por el favor, pues, porque me hiciste un tremendo favor si no me fuera a regresar para mi casa. Y ya, pues, entró al liceo y literalmente se sentó con su grupo y no me habló, y estudiaba en nuestro salón. ¿Quién era? Ran. ¿Sabes qué? Cabe acotar que yo en ese liceo entré en tercer año, y yo llegué a quinto año y yo trataba como a 6 personas. Yo no le hablaba casi a nadie. Es que la gente era rara. O sea, o quizás ellos no eran raros, ellos nos verían a nosotras como las raras. Cosa que ustedes están equivocados. No, pero ahí viene el toque. No, eso sí, ahí se la comieron. Ahí viene el toque de todo este asunto. Obviamente saben que cuando no nos hicieron graduación porque ellos eran unos mala conducta. Y bueno, tampoco me fuera gustado tener un recuerdo con ellos. Sinceridad de todo, porque, o sea, no. Entonces, cuando salimos del liceo, ellos hicieron un grupo, que por cierto no me metieron en ese grupo. Gracias. No, yo a veces soy muy inocente. Una muchacha de ese liceo que de verdad no éramos amigas, simplemente ella estudiaba ahí y ella se la tiraba amable. Vino. Ella un día vino y me dijo como que tal persona es amable, y yo le dije, tal persona no es amable. Es de esas personas que dicen, yo soy buena vibra, y literalmente se le nota que está fingiendo. Y yo le dije, ella no es la persona que ella dice ser. Porque tú tienes más, tú tienes más eso de que tú notas como cuando la gente está fingiendo. Yo a simple vista yo no lo noto. Esa niña me escribe a mí y me dice, ay, hola, no sé qué, yo me quedé impactada, o sea, me quedé medio, qué raro, porque nosotros no éramos amigas. Y me mete en un grupo de liceo, pero en ese tiempo ya habíamos salido del liceo, ya habían pasado como 3 años, no sé, 2 años. No, Katy, teníamos como 21, habían pasado como 5 años, uno salió de 16. Sí, como 4 años, sí, había pasado tiempo. Entonces, ella me mete en el grupo y obviamente si yo siempre, mi otra mejor amiga y 2 personas más, 3 personas más, tú y más nadie. Y a mí no me metieron en el grupo. Pero gracias. Y ella me mete en el grupo y obviamente como yo no los trataba, yo no escribía nada y bueno, no me importaba, hasta apenas me metieron, lo silencié porque, o sea, fuera de lugar. Pero un día yo estaba en mi trabajo y estaba sin hacer nada. Y ahí mandaba mensajes en ese grupo y yo me metí como para, porque sabes que los grupos, típico de los grupos, que eso me parece tan X en la vida. 4 años que no se ven. Se meten en el grupo, ¿cómo estás tú? No, ya yo tengo una casa, tengo un carro. Y todos es una competencia de quién está mejor. Y la verdad, o sea, X. Exacto, todo es una competencia de quién está mejor. Ni siquiera se preocupan como, oye, ellos eran unidos entre ellos, pero ni siquiera es como que, necesitas ayuda en algo. No es, yo estoy viviendo en no sé qué lado, el otro, yo estoy mejor que tú. Así eran las conversaciones. Ahí yo las leí desde su teléfono. Y ahí la única persona así que rescato es a 2 muchachos que ellos no éramos súper amigos, pero sí conservamos la amistad. A los morochos. Que ellos eran morochos y ellos sí siempre fueron súper amables. Y ellos también están en ese grupo, pero, o sea, hablan entre ellos normal. O sea, pero, era una competencia de quién está mejor que quién, y después de que si fulano tuvo 3 hijos y sutano 4. Pero eso no fue lo peor. Yo estoy leyendo así en mi trabajo y de repente veo a mi otra mejor amiga, tampoco la metieron. Porque se notaba que ya no les caía muy bien, ¿no? Yo no sé siquiera para qué me metieron a mí. Entonces, veo que dicen, y fulanita, la vi horrible, la vi en el casi centro, que en situación de calle. Casi abuso. Casi que era una honle. Ajá.
Y yo obviamente leo eso y me indigno, obvio, o sea, primero es mentira y segundo, ¿quiénes son ustedes para estar hablando mal de los demás? Entonces, bajo, estoy así, yo digo, ¿qué es esto? ¿Qué? Comenzó a bajar. Y Lianis y Catherine, esas son unas locas. Un carajito uno que estudia con nosotros, que ese niño, yo ni siquiera recuerdo cómo se llama. De esos que se creen el papi perro. Pero en y realidad son rolo de gallo. Y el carajito comenzó, pero el carajito así muy patán, comenzó a decir, sí, que esas son unas locas, que yo la vi en una discoteca. Primero, ni siquiera frecuentamos los mismos lugares, niños, porque no los frecuentábamos. Y segundo, o sea, yo a ti ni te he visto, ni te conozco, ni recuerdo cómo te llamo. X. Yo estoy viendo mi teléfono así normal y yo veo que están hablando mal de nosotras, de mi otra amiga, y obviamente yo me indigno, ¿verdad? Y cuando voy a responder, veo que me sacaron del grupo, porque comenzaron a escribir los mensajitos más abajo de como, dejen de hablar mal de ellos, que metimos a Catherine, cosas así súper random. Y Catherine me mandó un capture, yo leí todo eso de tu teléfono, pero tú me lo mandaste, y yo, el muchachito que hablaba mal que está hablando mal de nosotros, me tenía en todas las redes sociales porque es eso de que son, se la tiran de tal. La perro. O sea, realmente nosotros no somos así, pero es que ellos nos caen malísimo. Entonces, no caían porque yo sabía que yo me metí y en Facebook le digo, o sea, niño, ¿qué te pasa a ti? Está hablando de mí, mi nombre queda muy grande en tu boca, súper problemática. Y el niño se picó y después te escribe que piazo de negra, loco el carajito. No, primero el carajito, no, yo como no pude escribir en el grupo, pues me pareció una falta de respeto, o sea, yo le escribí un mensaje a la muchacha del grupo que ella me metió y obviamente no le dije nada malo. Le dije, pues, me parece fuera de lugar que ustedes me metan en un grupo para estar hablando mal de mí y de mis amigos. Primero, dejen de estar hablando cosas que no son. Y segundo, se supone que el grupo era como para reencontrarse, no para estar destruyendo a la gente, o sea, eso no tiene lógica. Y tercero, una gente feliz, y no menos importante, tercero, una gente feliz no está pendiente de la vida de los demás y no está hablando mal de los demás. O sea, y que eso es mentira. Todo el mundo en quinto año dice cuando nos graduemos, vamos a estar súper pendientes. Cada quien hace su vida. Se pueden hablar que sí, dos que eran los súper más pegados, pero los demás no. Pero lo demás es una competencia. Si a mí me fue mejor a ti, tú estás en la inmunda. Que me parece sinceramente una conducta súper triste. Porque ahorita yo veo... No, y nosotros salimos del liceo hace años y seguimos siendo amigas, pero nosotros nos decíamos, vamos a hacer siempre, ¿no? O sea, y nos mandamos a hacer unas pulseritas de infinito. Ellos sí eran de que tú y yo contra el mundo. Después en ese grupo te están diciendo, ponte una, tú tienes más hijos que yo, tus hijos están por ahí en pañales, todos descalzos. Y de paso, no es una, o sea, no es una competencia, la vida no es una competencia. Entonces yo me quedé como súper fuera de lugar y yo le mandé ese mensaje a la muchacha, pues la muchacha en tono más problemático fue y se los reenvió, me imagino que al mismo grupo, y vino el muchacho que era el primero que estaba hablando mal y me escribió a mi número, o sea, yo no sé cómo lo encontró, me escribió a mi número. Seguro del grupo se lo mandaron. Sí, se lo mandaron. Me escribió a mi número y comenzó a insultarme, a decirme un poco de cosas y de paso. No, y se comportaba súper mamitas. No, eres un hombre. Y de paso, primero, ¿eres hombre o tu sexualidad está ahí media? Y segundo, la gente que no tiene la razón siempre habla con grosería. Y yo me pareció tan... Era como un texto y eran como 10 palabras y 9.5 eran grosería. Era como, y ya le mandó mensaje, o sea, yo no le hablé con grosería. La hablé con sarcasmo, eso sí, pues yo súper sarcástica, o sea, ¿para qué tienes que hablar de mí? Tú ni siquiera me conoces, porque la verdad él ni siquiera nos conoce. No, y o sea, era estúpido porque era una gente estúpida hablando cosas que no son, pero igual lo que molesta es cómo te tomas el atrevimiento de escribirlo. No, y para qué te metieron, puede ser, habla mal de nosotros, pero no metas a nadie en el grupo. Habla mal de la gente, si esa es su personalidad de asco, de hablar mal de todo el mundo, háganlo. O sea, pero no me metan en el grupo, o sea. No, y lo peor fue que ella, la que tú decías que ay, era súper buena. Era súper falsa esa carajita. Ella tenía, o sea, yo la bloqueé, los bloqueé a todos, porque aquí, a mí ellos no me caen bien. Y después, yo estaba así viendo una foto de mi novio, y no sé si fue que vi un me gusta de ella, o sabes que cuando tú entras al perfil de la persona dice los seguidos, algo así, ella lo seguía.
Y yo me quedé como, tú ni siquiera conoces a mi novio. Porque yo le dije, tú conoces a No, esta persona. lo que Loca, era chismosa, chismosísima. No, y en serio, eso es súper. De verdad que yo en mi experiencia del liceo, o sea, lo que queremos rescatar aquí es que en la experiencia del liceo hay gente, por ejemplo, mi experiencia del O sea, liceo hay para gente mí, que vale la pena, por ejemplo, nosotros, tú, Daliani, también tienen una amistad fuera del liceo, yo tengo amigos del liceo, seguimos siendo amigos pero, después de tiempo. o sea, rescaten como a un círculo que valga la pena, no como ellos, que ellos eran súper guau y después todos se tiraban entre todos. No, y de paso cuando uno sale del liceo, qué horrible es eso de estar con esas competencias de quién es mejor que quién es peor que quién. Todo el mundo tiene una vida distinta y todo el mundo la vive como mejor le parece. Si yo quise tener 5 hijos y tengo 22 años, las que los estoy criando Ajá, soy porque yo. de paso entre ellas, que eran amigas cobaco, ahí decían y que, ay, no sé qué, quién está Tiene- llenándose de muchachos, quieren un grupo, un equipo de fútbol, o sea, ¿qué te pasa? O sea, es chimbo. Yo de verdad, mi experiencia del liceo, puedo decir que me encantó, pero no me encantó mi experiencia en el liceo. Me encantó las personas que yo conocí porque aún son mis amigas. Ajá, o sea, opino lo mismo, pero entre el liceo y la escuela, creo que lo pasé mejor en la escuela. Y obviamente quizás no todo el mundo tiene la misma experiencia porque no todo el mundo tiene la misma personalidad. No, y hay grupos bonitos que sí estudiaron de chiquitos y siguieron siendo amigos, pero bueno, eso es que nosotros vimos no fue así. Pero bueno, esa fue nuestra humilde experiencia. Nos pusimos un poco eufóricas. Creo que revivimos el momento. En serio. Pero chévere, pues, que uno todavía lo Ajá. recuerde y bueno, fueron cosas que ya pasaron y éramos también unos niños y también como que se rescata de que en ese tiempo uno es más inmaduro y uno también dice cosas estúpidas que no tiene que No, decir. pero, o sea, yo que soy una persona que todavía estoy trabajando en decir que no, cuando ellos dijeron eso de mí, me enorgullece que yo les escribí y les dije sus cosas en la cara, pues, porque quiénes son ellos para andar hablando a los demás. Y bueno, si tienen todavía amigos del liceo, qué chévere, súper. Y sí, son de esos, de que, ay, de que, ¿cómo estás? Que ponte que tú le digas, me gradué, y ellos digan, ay, yo me gradué hace años. Dejen de ser amigos, porque esa gente es pura competencia. Sí, y eso no lleva nada bueno. Bueno, esperemos les haya gustado este eufórico episodio. Comenten, denle like y nos vemos en el próximo. Bye.